Muchas gracias. Muy buenas noches al Colegio de Economistas y feliz Día de los Economistas a todos los que están presentes. Obviamente, al haber escuchado, como todos, las exposiciones anteriores, tenemos ya un marco que me va a permitir utilizar mis 20 minutos de mejor manera. Y empiezo. Creo que el Perú, en toda su historia republicana, no ha tenido una ocasión como la que tenemos en este momento en la actual coyuntura nacional e internacional. En la antigüedad, la fiesta, el foco, el interés estaba en el Mediterráneo y en toda la ruta antigua de la seda. Eso ocurrió hasta la primera revolución industrial. Mediados del siglo XVIII, Europa y principalmente Inglaterra, la fiesta se trasladó al Atlántico y se mantuvo durante el siglo XVIII, el XIX y el XX. Ya estamos en la tercera década del siglo XXI y la fiesta se ha trasladado por primera vez en nuestra historia al lugar donde estamos, al Océano Pacífico. En la cuenca del Pacífico se concentran, si pueden poner ejemplos, el tiempo no me da, pero las principales noticias económicas, sociales, políticas, estratégicas, financieras, hasta incluso de carácter geopolítico. Si no, solamente miremos la guerra comercial que hay ahora entre Estados Unidos y China. Muy bien, nosotros siempre hemos estado aquí, pero el foco de interés no estaba aquí. Entonces nosotros éramos unos simples observadores de lo que ocurría principalmente en otras regiones del mundo. Ahora resulta que el Perú está donde siempre estuvo, pero además el interés está en esta zona. De manera que no es casual que tengamos inversionistas chinos en Chancay, inversionistas alemanes en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, inversionistas árabes en el muelle norte del Callao, inversionistas holandeses en el muelle norte y centro del Callao, árabes en el muelle sur, y que tengamos inversionistas españoles desarrollando la primera circunvalación que va a ir entre el Callao y San Luis, y que tengamos otras expectativas de inversiones para la futura zona económica especial privada, que espero se apruebe esta semana o la próxima en el Congreso de la República, y que tendrá como primer destino de zona económica especial Chancay. No es casualidad que ya sabemos los inversionistas grandes que están interesados de China, de Corea del Sur, de Indonesia, de Japón, entre otros países, para inicialmente ubicarse en la zona económica especial privada de Chancay, para utilizar esa ruta que precisamente se nos mostraba en la primera conferencia, una ruta directa que ahorra 10 días, que en términos de comercio es dinero, es oro puro, y que permitirá, por ejemplo, a toda nuestra costa y parte de nuestra sierra, duplicar o triplicar las exportaciones de agronegocios cuando esos proyectos de irrigación que han sido mencionados estén puestos en valor y empezados a ejecutar. Podemos duplicar, triplicar los alrededor de 11.000 millones de dólares que hemos generado de exportaciones de agronegocios hasta ahora, solamente ampliando la oferta agrícola, pero esta vez con una demanda que la tenemos en el lugar correcto, con una ruta directa que nace en el Perú y que va 10 días menos en ruta directa marítima, lo que permite a un producto perecible llegar en excelentes condiciones al gran mercado asiático por el momento. La buena noticia, porque Dios es peruano, es que en la segunda parte del siglo XXI todos los especialistas coinciden que el otro actor protagónico del escenario mundial será la India. Y si vemos el planiferio, la India está en ruta directa desde Chancay o desde Perú, Callao, desde Matarani, desde Puerto Eten, desde cualquiera de los lugares de Perú, a la cuenca del Pacífico y al Índico. Por eso debemos empezar desde ahora a mirar el mediano y largo plazo hoy. El mediano y largo plazo tiene que empezar en algún momento. No empieza dentro de 5 años, dentro de 10 años. No empieza dentro de 4 o 5 gobiernos. Debe empezar hoy. Y ustedes me dirán, sí pues, pero estamos en la situación en el corto plazo en el país, en una crisis institucional, crisis de valores. La corrupción, la inseguridad son elementos que no ayudan. Hay problemas entre instituciones tutelares de la democracia, sí. Pero en los 203 años de la República han habido muchos momentos como este, les cuento. Por eso Luis Alberto Sánchez publicó un libro que se llama Perú, retrato de un país adolescente. Por eso Jorge Basadre habló del famoso problema Perú, problema y posibilidad. Por eso los peruanos tuvieron un sueño fundacional cuando se formó la República, sueño que no fue cumplido.
Por eso muchos soñaban con que el capital del guano y del salitre podía consolidarse en un empresariado nacional fuerte, y la Guerra del Pacífico lo impidió, como dicen varios historiadores, Bonilla entre ellos. Por eso, durante todo el proceso que fue posterior a la Guerra del Pacífico, que nos tomó 23 años en recuperar lo que habíamos perdido, los diferentes gobiernos y caudillos militares nos hicieron perder nuevamente el escenario. Mientras el mundo cambiaba, aquí seguíamos perdiendo el tiempo. Y parece que ese hábito de perder el tiempo todavía no lo queremos dejar. Y hoy día seguimos con una agenda mediocre, con una agenda pública que incluso los medios de comunicación contribuyen para exacerbar el morbo, exacerbar, digamos, la noticia sin ningún tipo de valor adicional. No hay valores porque nuestra educación perdió la educación cívica hace mucho tiempo. Y entonces, efectivamente, estamos en el lado interno en un escenario no muy propicio. Sin embargo, tenemos esta gran oportunidad. La pregunta es, y esa era la forma en que quería plantear esta charla, ¿nos seguimos comportando dentro de un escenario mediocre interno, teniendo semejante oportunidad que la vida nos da, que Dios nos da, o damos realmente el salto y empezamos a pensar en serio en los próximos 50 años en nuestro país? Yo les quiero proponer esta noche, porque el Colegio de Economistas nos invita a reflexionar, no solamente para el 25 y 26, sino qué hacemos el 25 y 26 por los próximos 50 años en nuestro país. Yo les propongo que pensemos en un país líder sudamericano de la cuenca del Pacífico. Que pensemos en un país líder sudamericano en la cuenca Indo-Pacífico. Que pensemos que nuestro país por primera vez pueda alcanzar los sueños que no se alcanzaron en varios momentos de nuestra corta historia republicana frente a los 5.000 años de civilización, contando Caral como inicio. Les propongo entonces que perdamos el miedo, que entremos todos a hacer lo que tengamos que hacer para salir de esta mediocridad en que nos encontramos. Que dejemos de ponerle rating en los medios de comunicación para mirar 40 minutos un lío de farándula o un tema de exacerbar por qué un delincuente entró de una manera inteligente a robar y eso se ve en el medio de comunicación. Una escuela del delito. Podrían decir tranquilamente, pasó esto y listo, pasan a otra noticia. No, 40 minutos viendo el mismo tema de las cámaras, que además ni siquiera son de ellos, sino de las cámaras instaladas. Y eso es la noticia que hoy tenemos. Dense el trabajo un día de mirar un programa de noticias temprano completo. Yo sé que es un sacrificio, pero dense el trabajo. Y van a ver 40 minutos para un tema de farándula, 30 minutos para otro tema de inseguridad. Y los temas como estos que hemos conversado. Yo felicito al Colegio de Economistas. Tengo el número 1007, por lo tanto ya soy de los antiguos, y he sido además parte del comité directivo de ese Colegio de Economistas que estaba en aquellos tiempos donde se ponía opinión, donde el colegio opinaba, pesaba y hacía valer su opinión. Yo felicito al colegio que permite hacer esto nuevamente y los exhorto a todos a seguir trabajando para que eso siga sucediendo. Y entonces, ¿cómo salir de esta situación? Vamos por partes. Primero, hay una crisis en este momento. Yo creo que debemos todos ayudar, sin importar el tema político coyuntural, para que el Ministerio de Economía cumpla con lo que nos acaban de decir en este momento el expositor en nombre del ministro. Todo lo que sea para bajar regulación, todo lo que sea para facilitar procesos de inversión eficientemente, todo lo que sea para generar transparencia, todo lo que sea para bajar el déficit público, que el anterior ministro lo dejó casi en 4%, hay que decirlo. La meta es 2.2%, pero hemos estado casi en 4%. ¿Vieron el gráfico? Casi 4%. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese 4%? Bueno, básicamente por Petroperú. Hay que ser valientes. Hay que tomar la decisión con respecto a Petroperú, que son 500 millones de dólares al año que todos nosotros pagamos. Y ayer vieron el aviso del sindicato que pide aumentos. 500 millones de dólares, como echar una manguera de bomberos al agua permanentemente cada año. Y nosotros entendemos que es un sector importante, pero que está muy mal manejado hace muchísimo tiempo, por supuesto. Pero hay que tomar decisiones. Hay decisiones. Hubo un directorio hace poco que planteó decisiones. Tuvo que renunciar. Entonces, son esos los temas que hay que empezar a manejar. Pero viene, claro, la elección. Viene la elección. Hay partidos hasta para regalar, ¿no? Creo que son 42, ya perdí la cuenta, pero son 42 y seguramente de repente son algunos más por ahí. Bueno, hay que exigirles a los 42 que nos digan qué quieren hacer.
Para empezar, que lean la Constitución. Perdón, que lean solamente el artículo 1 de la Constitución. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Punto. ¿Cómo van a hacer para cumplir el artículo 1? Porque si uno tiene que esperar 6 meses para una operación en un hospital público, o tiene que madrugar a las 4 de la mañana para ver si le dan cita ese día en un hospital público, en un centro de salud que no tiene medicamentos, ese artículo 1 no está cumplido. Si a un estudiante en un colegio público no tiene baño, o no le enseñan siquiera elementos básicos para poder sobrevivir dignamente con un trabajo decente que puede tener más adelante, eso no es cumplir el artículo 1. Si no estamos pensando cómo generar empleos adecuados a mediano y largo plazo, eso no es cumplir el artículo 1, punto, y me quedo, ni siquiera voy al título 3 del régimen económico. Artículo 1 de la Constitución. Si le ponemos un rostro humano a cada tema público que hagamos, creo que estamos haciendo un cambio cualitativo. Entonces, vuelvo a mi punto. Perú, líder sudamericano en la cuenca Indo-Pacífico en los próximos 50 años. Sí, así, sudamericano, el mejor de Sudamérica, incluyendo Brasil, que tiene que pasar por aquí para ir al Asia. Pero para eso hay que construir un tren bioceánico o utilizar los medios multimodales que se nos explicaban al principio, aprovechando la Interoceánica Sur, la Interoceánica Norte, el puerto de Yurimaguas, que se llama Nueva Reforma en realidad, o utilizando varios otros modos con el cabotaje ya mencionado. Es una excelente oportunidad la que tenemos. Si vienen las inversiones que dicen que van a venir a la zona económica especial de Chancay, les aseguro que tenemos la oportunidad que miró visionariamente Lee Kuan Yew cuando empezó a desarrollar el gran modelo de Singapur. ¿Cuál es el origen del desarrollo y la importancia de Singapur? Su extraordinaria ubicación física. El puerto de Singapur es el eje del crecimiento. Tuvo la sabiduría, un líder, Lee Kuan Yew, y quienes lo acompañaron, de visionar para 100 años esa ventaja y ponerla en valor. Todos los buques tienen que pasar por ahí para ir del Asia hacia América, Oceanía y viceversa. Y ahora todos los buques van a tener que llegar aquí para hacer la ruta directa Asia o Indo-Asia y Sudamérica, no solo el Perú. Y nosotros estamos ahí. Tenemos que facilitar esos procesos. Pero luego tenemos otros temas. 4% de crecimiento no es suficiente. Y por supuesto que deseamos que sea el 4%. Ojalá más. Pero los economistas tenemos que trabajar con números, con datos, que la ciencia nos ayuda a tener y explicar. En Perú, por elasticidad entre crecimiento de producto y empleo, sabemos que el Perú tiene que crecer no menos de 6% al año para empezar a generar empleos formales. ¿Por qué? Porque crecemos 1% anual en población, eso lo descontamos. 6% de crecimiento productivo menos 1% de población nos queda 5%. Y con 5% de crecimiento empezamos a generar empleos para los 350.000 jóvenes que cumplen 15 años cada año y que entran a formar parte de la fuerza laboral. Pero Dios es peruano. Hace ya un tiempo, la PEA es el 51% de la población total. Siempre ha sido 33% de la población total. Ahora es el 51%. Y dice el INEGI que será así hasta el año 2047. Entonces tenemos varias décadas para meterle todo a la educación. Así, sin miedo, todo. Empezando por cambiar el currículo y sus contenidos. Empezando a trabajar en contenidos que permitan autoestima nacional, mirada al mundo con satisfacción de tener 5.000 años de civilización, pero con la rigurosidad de aprender bien matemáticas, ciencias, saber leer, saber interpretar lo que uno lee y tener pensamiento crítico sobre lo que uno lee. Cuando el señor de la OCDE explicó la prueba PISA, fue muy generoso con nosotros porque no explicó el lugar en que estábamos en la prueba PISA. En la última prueba PISA estamos en el último lugar en América del Sur, porque incorporaron un concepto que se llama pensamiento creativo. Es decir, no solamente saber leer, no solamente comprender lo que se lee, sino tener pensamiento propio sobre lo que se lee, opinión propia. Últimos, creo que con Brasil. No es ningún mérito estar con los otros, no deberíamos estar ahí. Un país civilización como Perú, que tuvo en Caral una organización extraordinaria que manejaba su gestión territorial sabiamente, ni un resto de humanidad, vamos a decir, urbana en las tierras agrícolas. Tierra agrícola, Dios se cuida. La urbanidad a las tierras eriazas altas. Caral, 5.000 años hace, 3.000 años antes de Cristo. La sabiduría de producir tecnológicamente algodón de colores, que luego a principios del siglo XX por una ley
se prohibió en el Perú. Ya teníamos algodón de colores en el Perú. Y fíjense ustedes, eso hay que repensar la historia. Nuestros estudiantes y nosotros mismos tenemos que estudiar la historia previa a la que estudiamos en el colegio. No, el Perú no empezó con Manco Cápac y Mama Ocllo ni los hermanos Ayer. Tampoco empezó ni siquiera con Chavín. Empezó con Caral. Somos contemporáneos con Egipto, con India, con China. Somos país civilización. No podemos vivir en este mundo mediocre en el que nos hemos acostumbrado a estar en el último tiempo. Y entonces los economistas tenemos que hacer planteamientos. Como todavía me quedan exactamente unos minutos, casi 5 minutos, voy a sugerir mi planteamiento. ¿Cómo convertir a Perú en el líder sudamericano de la cuenca Indo-Pacífico en el siglo XXI? Primero necesitamos un pacto político urgente en este momento. Así como les digo, ¿qué es un pacto político? Tienen que juntarse todos, tienen que desprenderse de todos sus ismos y anticismos, ¿no es cierto? Y poner 2 o 3 temas en la agenda que se puedan acordar. Así ocurrió en la España que salía de la dictadura de Franco y empezaba su democracia que hasta ahora la tiene. Hubo que crear un pacto de la Moncloa para poder generar el espacio político mínimo para poder hacer ese cambio brutal. Así pasó en la Venezuela, donde 2 partidos tuvieron que juntarse, en ese momento eran los más importantes, y hacer el pacto de punto fijo, famoso en Venezuela. Así pasó en la Europa, que estaba consolidándose para generar un mercado común, y tuvieron que hacer una alianza política para poder avanzar en los procesos que seguían del proceso de integración. Así que hay que hacer ese trabajo. Y ustedes dirán, pero no hay partidos políticos, porque nosotros no queremos que hayan. En las elecciones del 2021, y mano al pecho cada uno de nosotros, de los 25 millones de electores posibles, 10 millones y medio no fueron a votar. Espero que no haya ninguno aquí en la sala. De los que fuimos a votar, 2.700.000 votaron en blanco viciado. De manera que entre ausentes, viciados y blancos, había una población que era la mayoritaria. El candidato que era el primero en la primera vuelta solo tenía 10.7% de la población electoral. 10.7%, votación menor a la de un alcalde. Como los señores que protestaban viciaron su voto o lo blanquearon, ese 10.7 se convirtió en 18 por el voto válidamente emitido. De manera que protestar viciando el voto, anulando o no yendo, es darle la fuerza a lo que hemos conseguido. Y lo que hoy tenemos no es diferente a lo que pasó ese año. Yo recuerdo que todavía estamos en el gobierno que lideraba el señor Castillo, solo que por el señor Castillo ahora tenemos a la vicepresidenta y presidenta, pero es lo mismo. En realidad estamos 5 años sufriendo un problema que nosotros hemos generado con nuestra ausencia, con nuestra poca responsabilidad, con nuestra falta de interés para mirar los planes de gobierno, porque si los hubiéramos mirado, claramente no hubiera habido esa votación. Y con nuestra falta de desprendimiento para poder decir, ok, juntémonos ahora, porque todos quieren ser candidatos, pero cuando hay que buscar alianzas, todos quieren ser el primer candidato. Así no es. En momentos de grave crisis hay que tener desprendimiento, vocación de servicio y poner al país efectivamente por encima de intereses que pueden ser muy legítimos, partidarios, personales, de grupo, etc. Y si tenemos que priorizar 3 o 4 temas, me faltan 2 minutos, ¿no? Creo que el primero es la educación. ¿Será difícil ponernos de acuerdo en 2 o 3 temas de educación? Por ejemplo, que todo estudiante que termine en un colegio público maneje por lo menos el inglés, maneje por lo menos una educación en valores que le permita respetar al vecino, a la propiedad o al adulto mayor, o hacer una buena tarea de educación vial, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Será tan difícil ponernos de acuerdo en un contenido educativo que sea para mejorar la capacidad productiva y la autoestima de los estudiantes? No hay que inventar nada. Nosotros hemos tenido colegios como Nuestra Señora de Guadalupe, de donde surgieron tantos líderes durante el siglo XX. ¿Quiénes enseñaban ahí? La mayoría eran personas que incluso no eran profesores de naturaleza de formación, pero todos enseñaban, ingenieros, abogados. Teníamos excelentes profesores ahí. ¿Saben ahora que por un tema sindical está prohibido que un profesional que no es profesor de formación enseñe en un colegio público? ¿Sabían eso? Bueno, eso es lo que tenemos. Una educación mediocre. Una educación que genera personas que no solamente no pueden trabajar, sino que además ni siquiera saben quién es Bolognesi o quién es Grau, si no miren un programa de alto rating que sale todos los días en un canal de televisión cuando les preguntan eso. Y eso que tienen balotario.
para poder estudiar. Educación, entonces. Gestión territorial, un segundo tema importante. Se acabó la regionalización basada en los departamentos. Tenemos que parar y pensar en un antes y un después. Ahora sí estoy con las justas. Tenemos que parar eso. ¿Por qué? Porque el sistema longitudinal costa, sierra y selva, como dicen los muchachos, ya fue. Hay que volver a la cuenca. Hay que hacer los corredores transversales, precisamente, como hacían los antiguos peruanos, pero mirando al futuro, no mirando al pasado. Porque la cuenca es sabia. Si el escenario político se divide siguiendo la cuenca, primera tarea de los políticos, cuidar la cuenca. La cuenca tiene que cuidarse, no hay que colmatarla, no hay que echarle basura. Hay que, al contrario, prepararla para que sea la cuenca siempre la fuente de nuestra vida y nuestra riqueza. Para poner un ejemplo, Lima debería dividirse en 3 subregiones. La región del Chillón, la región del Rímac y la región del Lurín, las 3 cuencas que tenemos. Y así sucesivamente. Entonces, vamos con las mancomunidades, vamos con las macrorregiones. Pero eso implica un cambio de mentalidad y un antes y un después, un punto de inflexión. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, claramente tenemos un desafío en la estructura productiva de nuestro país. 70% materia prima, 30% producto manufacturado, con un poco valor agregado, pero manufacturado y algo de servicios. Bueno, propongámonos pues una meta, para eso somos los economistas, ponemos metas, que a lo largo de este siglo XXI, por lo menos en unos primeros 50 años, tenemos 50-50. O sea, que crezcan los dos, pero crezca más manufactura y servicio, de manera que en una futura estructura 50% sea manufactura, servicio y 50% materia prima. Y después vayamos por un 70-30 al revés de lo de ahora. Entonces preguntémonos, así hacemos los economistas, si esa es la meta, ¿qué tenemos que hacer desde ahora? ¿Qué inversiones? ¿Cuánto de inversión pública? ¿Cuánto de privada? Y ahí viene un pequeño detalle que no lo escuché en la exposición, pero lo voy a decir. Y lo voy a decir con la autoridad de haber estado en un gobierno que en plena crisis internacional creció al 8% y un año al 10%, en plena crisis internacional. Porque les cuento que el grado de inversión se le dio al Perú en plena crisis internacional, el año 2008. ¿Y saben por qué se dio? Por la capacidad que tuvimos de afrontar la crisis, dicho por los órganos de la banca que dieron ese grado de inversión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser mucho más firmes y ambiciosos, mirar el futuro con mayor, digamos, capacidad, con mayor seguridad y autoestima. Y tenemos que entonces darnos cuenta que cuando crecíamos al 7% promedio con picos de 8 y 10%, ahí están las estadísticas, las han mostrado desde el 2015, pero tienen que mostrar los años anteriores también, pues, ¿no es cierto? ¿Saben qué pasaba? ¿Por qué ocurría eso? No era un milagro. Alguien dice sí, porque los precios de las materias primas estaban altas. Ahora también están altos. ¿Y cómo estamos creciendo? 2-3%, ojalá 4%. ¿Por qué se crecía tanto con precios internacionales de materias primas? Porque se hacía una gestión contracíclica muy eficiente. Es decir, con los recursos que se disponían, que eran menores que los de ahora, se iba a la vena a los proyectos de infraestructura, pero no solamente para lanzar los concursos. Permítanme, esa licencia. Yo he manejado vivienda y transportes. Conozco de cerca este tema. Una cosa es decir, lanzo 10 concursos y está muy bien. Otra cosa es ejecutarlo para que funcione. Miren la línea 2 del tren. 13 años, 60% de avance y $2.000 millones más cara. Entonces hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es empezar a trabajar pensando en los próximos años desde ahora, y entonces todo se va articulando. No vamos a hacer un Chancay, como se ha dicho, que ahora tenemos que hacer todo corriendo, porque ya el puerto está funcionando, pero los accesos están incompletos. O el aeropuerto, que ya está listo para inaugurarse, 2 postergaciones, pero no hay puente firme. Y en nuestra forma de trabajar en el sector público, un puente firme con estudios y todos, 2 años y medio. Así corriendo, ¿eh? 2 años y medio. Eso no puede ser, pues. Entonces, yo creo que esos son los temas, algunos muchos más, por supuesto, el tiempo no me da, pero sí quiero decirles que este es un momento de inflexión. Este es un momento en que hay que asumir cada quien su tarea. Miren, en el siglo XX hubo una generación del 900. Ahí salieron los Basadre, los Mariátegui, los Aya de la Torre, los Belaúnde, los poetas también salieron en esa época, ¿no? Ahí salieron todo lo que fue en todo arte, ciencia y política, lo principal para bien y para mal del Perú. ¿Dónde está la generación del siglo XXI? ¿La hay? Por supuesto que está, pero no está participando. Hay que articular eso. Y creo que los colegios profesionales tienen la obligación,
junto con las universidades y, por supuesto, los partidos políticos, de retomar esta institucionalidad, de darle un curso, de hacer planteamientos, de debatir, porque la democracia es debatir. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero tenemos que empezar a escucharnos, respetándonos todos, asumiendo que el otro también tiene una parte de la verdad que yo no tengo y, por lo tanto, encontrando intereses comunes en función del Perú y no en función de cada uno. Y si tenemos solo esa actitud, estoy seguro que empezaremos a salir de este oscurantismo y empezaremos a avanzar a un proceso que nos lleve, ojalá, a mi visión. Un Perú líder sudamericano de la cuenca del Pacífico en el siglo XXI. Muchas gracias.